mandarle un cordial saludo hacia su persona profesora. El tema que nos tocó exponer hoy, que vamos a explicar, es ciclo contable y los libros principales y auxiliares. Los integrantes de este grupo son Marín Tapia, Diego, Sebastián, Quispe, Fernández, José Leandro y el que les habla, Antialón Mondragón, Jeremy Samuel. Vamos a empezar explicando el ciclo contable. Ahí. Como lo pueden apreciar en su pantalla, está el ciclo contable en una infografía. Ahora le doy pase a mi compañero Leandro, que va a empezar con la explicación. Adelante, compañero. Sí, gracias. Voy a empezar con el ciclo contable. Para empezar, el primer punto sería el balance de la situación inicial. Por ejemplo, al empezar con las actividades de su respectivo sector, toda empresa tiene un patrimonio determinado, unos activos y unas obligaciones. Estos datos deben estar reflejados en el balance de situación inicial, que coincidirá con el balance realizado en el cierre del ciclo anterior. Por consiguiente, estos datos sirven para compararlos con los últimos y comprobar las variaciones a lo largo del proceso contable. Ahora le sigue la apertura de la contabilidad. Al comenzar, lo primero que debe hacerse es un primer asiento del año. Se conoce como el asiento de apertura. Y es donde se registran todos los saldos de cuentas saldadas dejadas a cero en el cierre del último ciclo. Por lo tanto, se inicia un nuevo periodo desde cero. En el punto 3, registro de las operaciones. Para obtener resultados fiables a lo largo del ciclo contable o flujo registral, la empresa debe anotar cada operación financiera que se haya llevado a cabo. En esta etapa se incluyen las pérdidas, ganancias, el deber o el haber. Otros ejercicios de contabilidad. De hecho, cada una de las operaciones se denomina de una forma especial al reflejarse en la contabilidad. El punto 4, periodificación. En este ejercicio, cuentas de resultados que se desarrolla al finalizar el ciclo, tiene que aparecer los gastos e ingresos para obtener un resultado contable. Pero hay que obtener en cuenta que, por ejemplo, pueden pasar días desde que se realiza un ingreso y realmente se cobra. Así pues, los ingresos y gastos se dividen en dos grupos. El primer grupo, los ingresos y gastos que ya se hayan devengado o llevado a cabo, pero no se han cobrado o pagado. Y el segundo, al contrario que en el puesto anterior, en este segundo grupo se encuentran los ingresos y gastos que sí se han devengado o realizado, y también se han cobrado o pagado. Por último, el punto número 5, ajustes previos antes del cierre del ciclo contable. Al finalizar con el proceso contable se lleva a cabo lo que se conoce como asientos de ajustes. Durante esta etapa se revisan los registros para corregir errores, acumular operaciones, comprobar posibles insolvencias, reflejar deterioros o depreciaciones de valor, entre otras actividades relacionadas. La finalidad de esta fase es eliminar o evitar posibles errores. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Diego con los libros principales y auxiliares. Los libros principales se basan en 5 etapas. Primero está el libro de inventario y balances. El libro de inventario y balances es un libro que se detallan los activos, pasivos y el patrimonio con que cuenta una empresa al inicio de sus operaciones. Además, contiene los saldos de las cuentas de dichos elementos al cierre de cada ejercicio grabable. Segundo está el libro mayor. El libro mayor recoge la información del libro diario, resume el movimiento, el deber y haber, de las cuentas utilizadas en dicho libro y nos permite conocer el saldo de cada cuenta. El tercero es el libro diario. El libro diario registra cada operación realizada de la empresa utilizando las cuentas del plan contable y la dinámica del registro contable, que es el deber y haber. El cuarto es el balance de comprobación. El balance de comprobación es el documento en el cual se consignan todas las cuentas que fueron registradas o abiertas en el libro mayor con sus respectivos importes. Con esto se comprueba las cifras del libro diario y los pasos efectuados al libro mayor. Asimismo, constituye una hoja de trabajo para la determinación previa del resultado y para la formulación de los estados financieros. El quinto y último son los estados financieros, que constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad, y que es útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. A continuación les pasaré con Jeremy, que nos hablará de los libros auxiliares.
Listo. Gracias, Diego. Voy a comenzar a explicar los libros auxiliares. Se dividen en cinco puntos. El primero sería libro de las remuneraciones. El segundo, libro fondo de utilidades tributarias, que sería la FUT. Tercero, vendría a ser libro auxiliar de inventarios de mercancías. El cuarto, libro de ingresos y egresos. Y por último, el quinto, libro de compras y ventas. Voy a comenzar explicando el primero, libro de remuneraciones. En el libro de remuneraciones es obligatorio para todo empleador con 5 o más trabajadores en el que se deben relacionar detalladamente todas las remuneraciones, teniendo en cuenta que solo aquellas que se encuentran registradas podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad de la organización. Segundo, libro fondo de utilidad tributarias llamado FUT. El sí señala que este es un libro de control que debe ser llevado por los contribuyentes que declaran rentas efectivas en primera categoría, demostradas mediante la contabilidad completa y balance general. Se registra la historia de las utilidades tributarias y no tributarias, generadas por la organización y percibidas por aquellas sociedades en que tienen que participar. Tercero, libro auxiliar de inventarios de mercancías. En este libro se registran cronológicamente todas las entradas y salidas de cada una de las mercancías que están en la bodega o en los anaqueles de cada para la venta. Resulta ideal para las empresas dedicadas al comercio y sirve como medio de control en los sistemas de inventario permanente. El cuarto, libro de ingresos y egresos. Los contribuyentes que se encuentran asociados a regímenes tributarios que llevan contabilidad simplificada tienen la obligación de llevar este libro de ingresos y egresos. Como su nombre lo indica, en este se asientan los ingresos percibidos y devengados, así como los egresos donde, además de las compras y contrataciones de servicios, se relacionan honorarios, intereses cancelados, gastos presuntos, impuestos pagados y etcétera. Ahora el último, el quinto, que vendría a ser libro de compras y ventas. Se trata de un libro en el que debe llevar un registro cronológico de las compras y ventas que realiza la empresa durante el ejercicio. Anteriormente era una obligación para los contribuyentes afectados al impuesto del IVA, pero el sí los eximió de ella en julio de 2017, ya que a partir de la información de los documentos tributarios electrónicos que estos emiten, el servicio puede generar automáticamente dicho registro. No obstante, es un libro que se recomienda llevar para mantener en orden la información referente a las compras y ventas de la organización, con el fin de poder revisarla cuando sea necesario y generar informes oportunos y fidedignos que faciliten la gestión saludable del negocio. Ya no es explicación. Bueno, antes, que es importante precisar que los registros deben ser ingresados primero en los libros auxiliares y luego debe ser centralizado al libro principal. Para la centralización empezaría con el libro diario, en donde se ingresa los asientos contables, seguido al mayor, luego el balance de comprobación y finalmente en los estados financieros. Esta es la explicación del ciclo contable y los libros principales y auxiliares. Ahora nuestra conclusión de todo lo que hemos visto. La aplicación de la contabilidad trae como resultado mostrar los hechos económicos de la empresa para poder
analizar y tomar decisiones oportunas. Y también se reitera que se debe conocer el ciclo contable para que nosotros o las empresas puedan ingresar los datos correctos en los libros correspondientes. Y si en algún momento es necesario constatar toda la información ante cualquier institución, los libros darán fe de las operaciones. Ese sería... a ver. Esa sería nuestra explicación del ciclo contable y de los libros principales y auxiliares. Gracias. Saludos, profesora, y bendiciones.